Bueno, bienvenidos, amigas y amigos, a nuestra última microcharla de la primera jornada de nuestra Semana de la Educación Superior para la Sustentabilidad 2020, organizada por la Red Campus Sustentable. En esta ocasión tenemos la microcharla sobre qué es la Constitución y por qué es importante, así se titula. Y aquí tenemos a eh, Carlos Valdés, que es egresado de Derecho del Centro de Regulación y Competencia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Ricardo. Un saludo a todas las personas que están oyendo esta microcharla. Agradecer a Red Campus Sustentable la invitación que se nos hizo al Centro de Regulación y Competencia de la Facultad de Derecho. Estamos muy contentos de participar en esta instancia, así como también valoramos mucho el trabajo que hace la Red Campus Sustentable en torno a sus políticas, misiones y visiones y objetivos respecto a integrar o a politizar, o más que politizar, sino que discutir políticas de sustentabilidad en torno a la educación superior, lo cual es bastante importante en estos días. Así que, sin más preámbulo y agradeciendo nuevamente, voy a compartir pantalla para iniciar esta microcharla. Si, Perfecto, dale si nomás. sale o se me indica si funciona y si Sí, para iniciar se prontamente. está ¿Se viendo, ve? todo ok. Sí. Muchas gracias por la confirmación. Bueno, la charla de hoy día va a traer un tema que, como bien dijo Ricardo, es qué es la Constitución y cuál es su importancia. Pero esto se marca dentro de un proceso constituyente, y a quienes prosigan en estas microcharlas que realiza la red de campus sustentables, vamos a ir tocando distintos temas con otros compañeros estos días, que van a ir profundizando los temas, valga la redundancia, que voy a tocar aquí. Pero como bien les digo, esto está inmerso en un proceso constituyente que ya desde noviembre del año pasado, o octubre incluso, ya casi llegando un año del estallido social, ha tenido una importancia relevante a lo que es la vida en sociedad actualmente. Y esto evidentemente nos trae a temas que finalmente siempre han estado presentes, que la gente lo vive. Usualmente esto no es un tema de académicos exclusivamente, no es un tema de políticos, de gente que estudia derecho, sino que es de la ciudadanía propiamente tal, en cómo se ha relacionado con la Constitución, con los derechos que en ella se consagran, con la organización del poder, como vamos a ver. Entonces, esto es un tema que finalmente nos involucra a todos y que va a tener como su primer acuerdo institucional y participativo el 25 de octubre del presente año. Y para ello es muy importante que ojalá todos participemos, a pesar del contexto de pandemia que estamos viviendo actualmente. Eh, la minuta o la introducción de la charla que les presento es una pequeña introducción que siempre me gusta partir en términos a qué es lo que estamos viviendo. Este proceso constituyente es el único caso, es único el caso chileno en torno a lo que sucede en el mundo. Si somos una suerte de bicho raro, o bien esto es algo normal o incluso cotidiano, para después responder cuál es la importancia de la Constitución en nuestra vida diaria. Y posteriormente, en este marco político o teórico que se puede llamar, responder qué es una Constitución, cuáles son sus partes y cuáles son los contenidos mínimos de la misma. En honor al tiempo, creo que voy a intentar hacer un barniz, tocar todos los temas que se pueda, sin perjuicio, como les comento en charlas posteriores, vamos a ir tocando más en profundo el proceso constituyente, en especial atención en relación al derecho al medio ambiente que hay en nuestra Constitución, y todo aquello que finalmente va a estar muy interesante en los días posteriores. La introducción. Aquí traigo una encuesta que hizo hace un buen tiempo el Centro de Estudios de Espacio Público, eh, y que tiene la siguiente pregunta. En su opinión, ¿una nueva constitución generará cambios positivos, negativos? ¿En qué? O finalmente, ¿cómo impacta la constitución, o cómo la gente cree que va a traer estos cambios, o qué generará esta nueva constitución? La persona aquí en esta base que encuestó Espacio Público nos dice que va a haber un cambio para el país y va a ser un cambio positivo. La gran mayoría de la gente contestó un 65%, otros en la democracia en Chile, que es un concepto también bastante interesante que se ha manejado en este tiempo, en la comuna, en la vida de las personas e incluso en la forma en que se relacionan las personas. Y es interesante cómo finalmente en este muestreo que realiza Espacio Público, la gente realmente se puede pensar que se genera un cambio positivo.
¿ya? En el caso del país, en la democracia, ya un poquito menos en la forma en que se relacionan las personas, pero podemos ver de que hay una suerte de denominador común de que una nueva constitución podría traer cambios positivos. Y ese es el impacto que tiene por lo menos en las personas en este muestreo. Y esto solamente es como un ejemplo. Pero ahora bien, ¿por qué podría generar cambios positivos? ¿Ya? ¿Y por qué es importante la constitución en nuestra vida diaria? Partí esta charla explicando en primer lugar de que una constitución no es un asunto propiamente tal de académicos, de que esté recluido en facultades de derecho, en libros de la misma materia, en políticos, sino que esto es algo que afecta realmente a la gente. Y sin tener un ánimo finalmente de inducir a ciertos grupos políticos, etcétera, sino que mostrar finalmente cómo esto puede afectar nuestra vida diaria y por qué tiene una importancia también en este sentido. Conviene advertir de que han existido distintos proyectos de ley que a lo largo de todos los años, estos últimos ya de los 2000 en adelante, pasando principalmente por el 2005, han existido ciertos vicios o ciertas acusaciones de que los proyectos de ley que a veces tienden a mejorar la calidad de vida de las personas son acusados como inconstitucionales. Aquí, por ejemplo, podemos tener ya en el último tiempo de pandemia y post-18 de octubre ciertos ejemplos que han salido en diarios o en canales de comunicación masivos de nuestro país. Aquí, por ejemplo, tenemos a CNN Chile que nos diría que nos comunicaba esto, de que gobierno advierte posible inconstitucionalidad, aprueba prohibición del corte de suministros de servicios básicos. Una senadora de la República también comentaba que la reforma laboral, en el caso de las 40 horas, podría aprobar no puede aprobar cosas inconstitucionales por parte del Congreso. Así también, lo mismo sucedía con también el presidente que decía que el Congreso no puede aprobar el proyecto de las 40 horas porque también sería inconstitucional, que el TC declara inconstitucional reforma del CERNAC, en el caso de las reformas para derecho del consumidor, etcétera, etcétera. Lo mismo sucedió con la ley en abortos precausales, lo mismo sucedió ya antes con respecto a la ley de divorcio, por ejemplo, la discusión que hubo respecto a los hijos ilegítimos. Por lo tanto, siempre se ha trabado o siempre se ha propuesto que la Constitución podría ser un problema para ciertas materias que la gente estima, o finalmente en el Congreso se estimaban como un cambio para la vida de la sociedad en sí mismo, ¿ya? En el caso de la pandemia, por ejemplo, con la prohibición con la suerte de que se prohíba el corte de los suministros de servicios básicos, hubo mucha discusión acerca de que eso podría afectar el derecho a la propiedad, por ejemplo, entre otras razones. Por lo tanto, vemos que la Constitución no es algo que esté pétreo y que esté arriba en el cielo o en las nubes, sino que podemos ver de que está aquí en nuestra vida cotidiana. Y esto efectivamente tiene una importancia mayor, porque finalmente se ha visto como una obstrucción a un cambio de sociedad o a un cambio estructural, ¿ya? De la forma en que nosotros nos estamos relacionando. Y estos antecedentes nos llevan a dar o a intentar dar como un concepto que vamos a ver posterior, de por qué la Constitución se ve como esta piedra de tope o por qué se ve como un problema. Pero en fin, el proceso constituyente es un drama efectivamente, estamos realmente siendo un caso paradigmático en el mundo que quiere cambiar una constitución. Y aquí yo les traigo un autor bastante cotidiano que a todos los estudiantes de Derecho nos hacen leer al comienzo de la carrera, que es Karl Loewenstein, ya fallecido hace bastante tiempo, en 1973. Y él nos viene a decir, a priori, que una constitución es un compromiso, que incluso la mejor constitución, esto es aquella que goza del mayor consenso y que ha sido elaborada de la forma más cuidadosa, más prolija, de la forma más participativa, es un compromiso con la situación de equilibrio temporal que se vive actualmente. ¿A qué me refiero con esto? De que cada constitución lo que viene a hacer es integrar el presente social que se vive en un momento en particular. Es decir, esta constitución, si en caso que prosiga el proceso constituyente, se redacta uno no puede pretender de que nos acompañe eternamente. Porque finalmente nosotros estamos haciendo un compromiso actual entre las personas que convivimos actualmente en la sociedad. No queremos que finalmente esta constitución perdure para nuestros nietos o para nuestros bisnietos, sino que ellos también tengan la posibilidad de redactar también su propio pacto de convivencia. Por lo tanto, el juicio que se le hace a una constitución para que, en torno a su relevancia, en torno a su pertinencia en el tiempo actual, es si cumple o no las necesidades y requerimientos de nuestra sociedad, en la sociedad que actualmente convive. No la del pasado, no la del futuro, sino que cómo estamos ahora. Y ciertamente ese es el juicio que ha sido sometida a nuestra presente Carta Fundamental,
desde el 18 de octubre en adelante, acerca de reclama finalmente a la gente ciertas mejores condiciones de vida, una mejor, entre comillas, relación con el Estado, relación con el poder, entre los conciudadanos propiamente tal, y vemos que nuestra Constitución actualmente, según algunos, no cumpliría aquellos requisitos o aquellos finalmente estándares de convivencia. Por lo tanto, no es un drama. El drama finalmente es quedarnos pétreos o finalmente pensar de que esto siempre es igual, ¿ya? Y nuevamente les digo que la Constitución es solo un compromiso o es un equilibrio temporal del momento. Valga la redundancia. La siguiente pregunta. ¿Chile es un caso especial dentro del mundo? ¿Chile es un bicho raro actualmente cambiando su Constitución? Y aquí les comento un informe de mecanismo de cambio constitucional en el mundo que redactó el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, o PNUD, en que nos muestra desde que el año 1947 hasta el año 2015, que es el tiempo en que redactó el informe, se han producido centenares de cambios constitucionales a través de distintas formas, ¿ya? A saber, asamblea constituyente, un congreso constituyente, comisión de expertos, en el propio congreso simplemente, u otros, ¿ya? Paradójicamente, el 44% de los procesos que se analizó en ese periodo de tiempo ocurrieron bajo regímenes autoritarios, ¿ya? Principalmente en África, pero como todos sabemos también en América Latina y sobre todo en el caso chileno. Mientras que un 31% fue realizado bajo regímenes democráticos, los cuales fueron en Europa, ¿ya? Como podemos ver, en el periodo de tiempo de 1966 a 1989, un gran cambio constitucional en el mundo, en sus constituciones propiamente tal, casi todas redactadas por comisión de expertos, es decir, sin la participación ciudadana, como fue finalmente el caso chileno, con la comisión Ortúzar, para después finalmente ya del 2000 al 2015 tener una mayor importancia en las asambleas constituyentes, ¿ya? Ahí podemos ver los números que se indican en la imagen. Y esto es bastante relevante porque finalmente la participación ciudadana otorga un carácter distinto a la Constitución. El hecho de que este pacto social que vamos a ver posteriormente sea legítimo, sea finalmente aborde ciertas problemáticas del momento actual y que sea finalmente esta idea de acuerdo entre quienes convivimos en la sociedad, ¿ya? Pero finalmente mi mensaje para finalizar en esta parte de la exposición es que Chile no es un caso especial dentro del mundo. Esto ocurre y con bastante tiempo, y con bastante poco tiempo, ¿ya? Podemos ver, insisto, que el año 2000 a 2015, tantas asambleas constituyentes, congresos constituyentes, comisión de expertos, que finalmente son formas distintas para cambiar la Constitución, ¿ya? Entonces lo que estamos viviendo no es algo extraordinariamente raro, al contrario, ¿ya? Por lo tanto, después de analizar todos estos antecedentes bastante interesantes que nos vienen a desdramatizar un poco el tema que estamos viviendo actualmente, nos respondemos, ¿qué es una constitución? Ya dejamos en claro que Karl Lovenstein, o este autor, nos mencionaba que era un equilibrio temporal, un compromiso de la sociedad en el momento en particular en que se cambia la constitución. Pero aquí les tengo este librito que ya tan famoso se ha hecho, con comentarle de que a través de descargas por aplicaciones para Kindle y cosas por el estilo, aplicaciones tecnológicas actualmente, es uno de los libros más descargados, ¿ya? Eso es bastante importante, cómo la gente quiere ser parte o cómo quiere conocer la Constitución que actualmente nos rige. Y ciertamente el librito que aquí, la imagen que les comento, señala que la Constitución es política y de la República, ¿ya? Uno puede preguntarse el fin etimológico, ¿ya? Constitución es constituir algo, viene de esa palabra, de ser una base fundamental, de ser finalmente el origen. Y no está tan lejano a ser aquella palabra un poco cierta a lo que es una constitución. Pero también nos viene inmediatamente que es política, y que al ser política requiere inmediatamente la relación de las personas. El hombre no convive solo, el hombre, como bien dice la palabra, convive. Por lo tanto, nos relacionamos con el que está al lado. En este caso de la pandemia en particular se nos ha mencionado que ha sido un distanciamiento físico, más no social, ¿ya? En que pese a que no podemos darnos el abrazo con el familiar o con el amigo o salir, sí estamos unidos en la sociedad para un fin, a un interés, ¿ya? Y eso nos hace ser un texto político, ¿ya? No es algo neutro, no es algo que esté simplemente de una forma objetiva viendo todo desde afuera, sino que está inmerso precisamente en la relación.
Y por lo tanto, este texto político podríamos traducir de que una constitución es entonces una estructura político-jurídica para la convivencia, para que quienes estén dentro de una misma sociedad se otorguen sus propias reglas, ¿ya? No olvidemos que también es una ley, tiene una aplicación. El juez cuando falla un caso la puede aplicar, ¿ya? Pero es fundamental. ¿Por qué? Porque esto lo que hace la Constitución es definir precisamente los principios, derechos, obligaciones y también, no menos importante, incluso igual de importante podríamos señalar, de que es la organización del poder, ¿ya? Cómo, por ejemplo, el presidente tiene sus atribuciones, cómo se relaciona con el Congreso, con el Poder Judicial. Eh, por lo tanto, una constitución no es solo una ley, sino que también nos dota de algo un poquito con mayor peso incluso, que es esta estructura de convivir, para convivir, el cómo convivimos. Y por eso, como aquí sale esta imagen, es bastante importante que participen todas las personas en ella. Es decir, que estén las mujeres presentes, las minorías sexuales, personas de distintas características, de pueblos originarios, por ejemplo, que se está discutiendo actualmente, para que finalmente el pacto social o esta ley, esta estructura político-jurídica, tenga finalmente este peso social relevante, de que cuando uno esté aplicando la misma, sea la regla de uno, sea algo en que uno participó, ¿ya? Ahora bien, para ir avanzando, ¿cuáles son las partes de una constitución? Con esto respondemos la siguiente pregunta de la minuta. ¿Cuáles son los contenidos mínimos que debe tener la Constitución? Aquí podemos dividir en dos tópicos principales. Por un lado, el contenido orgánico y por otro el contenido material. El contenido orgánico siempre uno lo relaciona con algo más áspero, con algo un poquito más árido, que cuesta digerirlo, pero que son los poderes del Estado y cuáles son las competencias. Actualmente hemos visto cómo el presidente, en el gobierno en particular posterior al 18 de octubre, cómo ha aplicado sus atribuciones exclusivas de la Constitución. Por ejemplo, actualmente estamos en un estado de excepción constitucional de catástrofe, ¿ya? En relación a la pandemia. Posterior al 18 de octubre estuvimos en un estado de excepción constitucional producto de el estallido social, como bien le había dicho, llamado estado de emergencia, en que le da ciertas potestades para restringir o suspender derechos, ¿ya? Para no complicar tanto el panorama del Estado en particular. Por lo tanto, esta parte orgánica nos viene a señalar cómo se relacionan los poderes del Estado, ¿ya? Cuáles son las atribuciones del presidente, del legislador, el Congreso en este caso, del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, qué órganos van a estar presentes en la Constitución. Entonces aquí nos mencionamos el esqueleto político mismo, qué régimen político queremos. Mucho se ha discutido acerca del régimen presidencial, parlamentario, semipresidencial, hacia dónde aspiramos. Actualmente tenemos un presidencialismo exacerbado, según muchos. Son discusiones que se van a presentar según sea el caso, en caso gane el apruebo o el rechazo a través de reformas, pero finalmente eso se verá en el futuro. Actualmente eso ocupa en el capítulo 4 y el capítulo 15 de nuestra Constitución. Y por otro lado, tenemos la Constitución material, que establece finalmente los pilares fundamentales de la organización social, ¿ya? Por ejemplo, cuando uno tiene un hermano pequeño, un hijo, o incluso es partícipe de una sociedad, siempre ve la misión y visión de la institución, de la sociedad, hacia dónde va, cuál es el objetivo. En este caso podríamos relacionarlo, esos conceptos, con la Constitución, las bases de la institucionalidad del Estado. En el caso del artículo primero, ¿ya? Que se nos indica, por ejemplo, la dignidad de la persona, que toda persona nace libre e iguales en derechos, ¿ya? Es finalmente cómo se presenta el Estado ante los demás estados, valga la redundancia, y ante la sociedad misma. Se establecen también, como les mencionaba, los derechos y deberes en que concordamos como sociedad, siendo principalmente el capítulo tercero el que toca aquello, los derechos y deberes constitucionales, los derechos fundamentales que se han mentado últimamente. Por ejemplo, en el caso nuevamente de la pandemia, el mentado derecho a la reunión, qué pasa con las manifestaciones, qué pasa con el derecho a la integridad física y psíquica. Todo eso se regula en esta constitución material, que vendría siendo la parte 2 de una constitución. Disculpen. Ahora bien, ¿qué debemos considerar para una nueva constitución o qué debe considerar esta constitución actual? ¿O qué es lo que hace? Siempre se discute acerca de la tradición constitucional, de la historia de Chile, de la historia también de los derechos y en el mundo propiamente tal, los tratados internacionales que Chile ha ratificado
y los derechos evidentemente fundamentales que ya han sido reconocidos. ¿Ya? Siempre para un cambio constitucional o para entender lo que es una constitución, tenemos que remitirnos a estos conceptos. ¿Ya? Chile no escribe su historia de un día para otro. Chile ha tenido una historia larga que ha atravesado gobiernos dictatoriales, que ha atravesado gobiernos democráticos también, constituciones que se han conseguido a través de guerras civiles, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay una historia que finalmente cobija y que da antecedentes para un cambio constitucional. Y eso finalmente no se olvida para nada, sino que simplemente se toma en consideración y que finalmente otorga ciertos antecedentes para la construcción de algo nuevo. Así también de tratados internacionales y de los derechos fundamentales, como les mencionaba. Imagínense que los derechos fundamentales están en discusión desde el siglo más o menos XVI, siglo XVII, vienen antecedentes, por lo tanto es algo que no es que vayan a quedar fuera, la propiedad viene desde hace ya mucho tiempo, y que incluso hay principio de que se progresen los derechos, no que se regrese, no que se borren, sino que siempre estemos hacia adelante. Por lo tanto, una constitución nunca parte de cero, una constitución siempre parte de esta tradición. ¿Ya? Muy sucintamente, profundizar en las partes, les mencionaba las bases de la institucionalidad, que son los principios. En esta parte están regulados qué se entiende por Estado y sociedad, qué es el Estado, y nuestro tan mentado Estado de Derecho últimamente. ¿Ya? Que nadie esté por sobre la ley, ni la autoridad tampoco. ¿Ya? Es importante qué principios se indican, porque son orientación para las instituciones, son orientación para la vida social, es decir, son bastante relevantes. ¿Ya? Los derechos fundamentales también, como les mencionaba en esta parte dogmático material, ahí vemos a un gran personaje que es el Lincoln Rothman, que en 31 minutos siempre nos decía que todo niño tiene derecho a, en este caso es como todo ciudadano, toda persona tiene derecho a, incluso no ciudadano, toda persona, por el solo hecho de serla lo tiene. ¿Ya? Existen distintos tipos de derechos, primera generación, segunda generación, tercera generación, que es lo que le mencionaba anteriormente respecto a no regresar en los derechos, sino que avanzar, a constitucionalizar más derechos que estén en sociedad actualmente. Ya van a discutir aquello con el derecho al medio ambiente, por ejemplo, derecho al agua, que también se ha discutido. ¿Y por qué es importante este capítulo en particular y ya para finalizar la sesión? Porque finalmente estos derechos son un freno al poder estatal, son una manifestación de cuando el Estado está presente en la vida social, e incluso también a ciertos poderes privados o nosotros como conciudadanos a respetarnos mutuamente. ¿Ya? Recordemos de que estos derechos vienen siempre a frenar al poder, en el sentido de que recordemos que el Estado es un aparataje grande, es un aparataje que finalmente monopoliza la fuerza, ¿ya? En eso es la idea. Por lo tanto, la idea es que el ciudadano pueda protegerse de este poder estatal a través de los derechos fundamentales, ¿ya? Que tienen ciertas características que son irrenunciables, imprescriptibles, universales, etc. ¿Ya? Y que son fundamentales también para la vida en sociedad, como les mencionaba. ¿Ya? Esto me lo voy a saltar, disculpen por honor al tiempo, pero esta presentación puede quedar a disposición de la red de campus sustentables para futuras conversaciones. ¿Ya? Y una último comentario a la parte orgánica de la Constitución, de que no hay que olvidarla. ¿Ya? Yo les mencionaba este concepto orgánico que era la distribución de poder, la organización del poder. Aquí les traigo a un autor argentino bastante nuevo. ¿Ya? Él nos viene a mencionar de que si los derechos solo se consagran, pero no se ejecutan, no se garantizan con un poder estatal que sea participativo, que se organice, perdón, a través de nuevas estructuras de poder y no se centre todo en uno solo, podríamos quedar con una suerte de derechos como sobornos. ¿Ya? Y que por eso es importante que la participación sea relevante para este concepto de la importancia de la Constitución. ¿Ya? De que como es una estructura jurídico-política para la convivencia, estemos siempre inmersos de cómo tocar este tema, de cómo finalmente abocar que esta descentralización del poder sea efectiva. ¿Ya? Lo hemos visto en municipalidades, lo hemos visto, por ejemplo, también en las actuales regiones, cómo ha azotado la pandemia, por ejemplo, en un caso bien en particular a distintas regiones del país, lo que está sucediendo en Magallanes, en la Araucanía, cómo finalmente organizar este mecanismo del poder para que finalmente podamos ser partícipes de él y reconocerlo también como eficiente, legítimo, y no como finalmente las críticas que se han hecho hoy en día. Pero en conclusión de esta exposición, de esta microcharla, para ir finalizando, es la importancia de la Constitución en la vida diaria. ¿Ya? La importancia de que no es un texto de papel que simplemente está
en las nubes, sino que se aplica y tiene una aplicación directa, ¿ya? No es algo que finalmente esté para el uso académico, y no porque no conozca lo que dice el artículo 19, 32, 45, no la conozco, sino que la vivimos como estructura de convivencia. Y finalmente lo que tiene que hacer una constitución no es arreglar los problemas, sino que dar pie para que finalmente sea la democracia la que permita solucionar esos problemas. Lo que nosotros tenemos es una cancha en una constitución rayada, como lo vamos a ver hoy día en el partido de fútbol contra Colombia, los que vemos el fútbol, que se señalan las reglas, pero que esas reglas a veces pueden finalmente neutralizar esas discusiones, ¿ya? Lo que queremos es finalmente que una constitución, por su importancia, abra la discusión, devuelva la política a las personas y finalmente, con esa importancia, otorgar finalmente las nuevas reglas de convivencia, ¿ya? Espero haber sido lo más claro en este tiempo breve que teníamos, pero muchas gracias a todos los que están presentes y para los que lo van a ver a futuro también. Muchas gracias, Carlos. Yo creo que ha sido bastante claro y aparte de preciso con los tiempos. Muy buena presentación, aparte muy preponderante de acuerdo a los tiempos que estamos viviendo y al proceso constituyente que está en marcha. Así que eso, te queríamos dar las gracias a nombre de la Red Campus Sustentable. Aprovechar de mirar aquí, hay un par de preguntas, las hago al tiro y así Sí, por podemos supuesto. ir cerrando, son cortitas. Una es, no sé si ya lo dijo, pero ¿cuántas constituciones ha tenido Chile? ¿Ya? Y la otra es, ¿cada cuántos años cree que es sano actualizar las constituciones de los países? Ok. Eh, a ver, abordar a la primera pregunta. Chile, desde los albores de la República, ha tenido distintas constituciones. Al principio se conocen como reglamentos constitucionales y vienen ya desde 1812, 1813, si mal no recuerdo, pero constituciones propiamente tal ha tenido la constitución de 1833, de 1925 y 1980. ¿Ya? Aquí los historiadores podrán dar un mayor approach, sobre todo en el periodo de ensayos constitucionales que vivimos de 1823 a 1833, que ahí tuvimos tres constituciones también, o que fueron intentos, de 1823, de 1826, 1828, ahí la constitución liberal, pero principalmente las tres que mencioné, la del 33, conservadora, siempre uno al colegio la estudia con ese nombre, la constitución del 25 y la del 80. Y respecto a la segunda pregunta, creo que uno nunca podría dar un periodo de tiempo determinado. En cambio, porque siempre hay que recordar de que una constitución tiene su aplicación en la sociedad en particular que convive. Por lo tanto, puede ser que una sociedad requiera un cambio constitucional más pronto, otra más larga. Por ejemplo, siempre se señala que Estados Unidos es un caso de excepción en que tiene una misma constitución desde el inicio de Estados Unidos propiamente tal. Eh, sin considerar de que Estados Unidos, al ser un estado federal, tiene muchos estados y esos estados van cambiando su constitución cada un tiempo también no tan largo. Por lo tanto, siempre se ha dicho que son alrededor de 40 años, 45 años que una constitución tenga como su vigencia, pero un tiempo bastante aproximado y doctrinario. Mm. Perfecto, yo creo que queda bastante claro. Que nos Disculpen, comente. son mis perros los que ladran, disculpen. Sí, sí, de acá también un poco. Bueno, te vuelvo a reiterar las gracias, Carlos. Fuiste muy preciso con los tiempos, estaba todo muy bien armado y yo creo que a muchos les ha aclarado muchas dudas en cuanto a lo que estamos viviendo hoy en día. Para muchas Muchas gracias, Ricardo. generaciones son primera vez que se enfrentan a un proceso así. No, aquí también. Así que bueno, dejarlo invitados para las siguientes charlas que dé nuestra organización, la Centro de Regulación y Competencia de la Facultad de Derecho, que se van a tocar los temas más precisos del proceso constituyente, en sí las etapas, que también es bien importante. Así es, van a estar presentes de aquí al viernes desde las 4:30 a las 5, sus charlas sobre constitución en general. Muchas gracias y nos estamos Nada. viendo mañana a todos amigos y amigas en la nueva sesión de estas microcharlas. Un abrazo, Carlos. Igualmente, Ricardo, gracias a todos. Y abrazos a todos. Chao, chao.